Y la idea de hoy es que Paula nos acompañe un poco a hacer el seguimiento de lo que está pasando principalmente en los mercados internacionales, para salir un poquito del día a día y esta euforia que nos tiene atrapados las últimas semanas en Argentina, afortunadamente en el buen sentido hablando, ¿no es cierto? Pero no, para no perder de vista un poco los acontecimientos que se están dando en Estados Unidos, en Europa, en China, y el impacto que esto tiene en emergentes. Entonces, entiendo que a lo largo de la próxima hora, Paula, vamos a ir abordando las principales variables, los principales ejes temáticos que tienen que ver con los mercados internacionales, crecimiento, inflación, mercado laboral, elecciones en Estados Unidos, debilidad de la economía europea, el paquete de estímulo fiscal China, que implica eso, y bueno, para finalmente ir seguramente decayendo en flujos hacia emergentes y el impacto eventual que esto puede tener sobre Argentina en el marco del contexto político que tenemos en las últimas semanas, o que se viene dando en las últimas semanas. Así que si te parece, Paula, y querés comenzar, ya hay gran parte de la audiencia conectada, te escuchamos y después volvemos para preguntas. Bueno, primero muchísimas gracias a Iván y a toda la gente de Petrini Valores por la invitación en dar esta charla. Estuve la semana pasada en Córdoba y la verdad que lo pasé súper bien. Espero volver. Así que bueno, hoy sí les voy a dar una visión del mercado internacional. Esto tiene implicancias muy importantes para la Argentina. Eh, ¿Qué va a pasar con la tasa de la Reserva Federal? Es importante para la deuda argentina el año que viene, que si Dios quiere va a tener financiamiento externo. Lo que pasa en China y su continuidad tiene mucha importancia para los commodities. Así que la verdad son variables que son importantes para Argentina. Y justamente en la parte internacional, el último mes ha sido importantísimo. Yo lo llamo un momento bisagra, donde se han empezado a abrir muchos interrogantes y muchos cuestionamientos de dónde estábamos parados, cosas que teníamos súper establecidas, sobre todo en Estados Unidos, de que se estaba desacelerando la economía, de que la inflación estaba controlada, bueno, y que la Reserva Federal iba a hacer un movimiento de tasas, recorte de tasas muy agresivo. Todo eso hoy no nos estamos cuestionando, por eso creo que es interesante esta charla y también el tema electoral, que el mercado lo está ignorando hoy en día, pero pasa dentro de un mes. Y el otro día estuve en un programa de televisión donde decían que Trump va a salvar a la Argentina llamando al Fondo Monetario para que nos den plata. Ahí me asusté porque dije, pensé que esa historia ya la había visto en 2018 y sabemos cómo terminó, pero no importa. Hasta también las elecciones en Estados Unidos, perdón, 2019. Esa historia también tiene importancia para Argentina. Así que bueno, voy a mostrarles un montón de gráficos, pero a mí me ayuda a contarles una historia, no necesariamente les voy a mostrar gráfico por gráfico, pues si no estaríamos horas y quiero dejar un tiempo al final para preguntas. Eh, el primer interrogante, y siempre lo mío es un trabajo estratega y la idea es terminar con ideas de inversión, donde yo creo que son los mejores posicionamientos en las carteras de inversión. Eh, Primero vamos a discutir si vamos a tener un soft landing o no landing, o sea, si el aterrizaje económico de Estados Unidos va a ser suave o si existe todavía en algún riesgo de recesión o si en realidad vamos a seguir con el mismo crecimiento económico. La verdad que hay muchas fortalezas en los números de Estados Unidos últimamente, lo cual reabre interrogantes si podemos tener una inflación persistente o como pasó en el pasado, una segunda ola inflacionaria. Y la semana pasada salió otra inflación en Estados Unidos que no salió muy bien. China cambió totalmente su política y está haciendo lo que sea necesario para alcanzar ese crecimiento del 5%, también es importante. El mercado americano está en récord históricos, está caro, qué va a pasar en el futuro y en qué sector es mejor estar. Y después qué va a pasar con el dólar, que tiene mucha importancia para el lado, sobre todo de los commodities y de activos emergentes en general, incluyendo Argentina. En general, un dólar estadounidense más débil es positivo para todos los que tenemos deuda en dólares, ¿no? Y para las consecuencias que eso también tiene sobre los commodities que todos vendemos. Y por último, vamos a ver las implicancias de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, comenzando,
En este gráfico un indicador que saca el Citi, que lo que hace es cuando sube, marca cuando los datos económicos salen mejor de lo esperado. Y siempre me parece como que es un buen resumen de cómo el mercado está leyendo los datos económicos, ¿no? Lo que se ve en la línea azul es que Estados Unidos, los últimos datos económicos, que después vamos a ver un poco más en detalle, vienen mucho mejor de lo esperado, con lo cual se fortalece esta idea de que va a seguir creciendo a una tasa alta Estados Unidos y que no va a tener tal vez ni un aterrizaje, ni una desaceleración marcada. Europa, la verdad, que viene decepcionando y estamos viendo un cambio en el Banco Central Europeo en su postura de política monetaria. Y China, que tampoco va ni para atrás ni para adelante, en unos índices que se llaman PMI, que son de como unas encuestas que hacen a los managers que compran de compras y manufactureros y de servicios, también da en un nivel prácticamente de contracción, que una inflación. La verdad es que este tipo de datos es lo que impulsó a China a salir con unas medidas que nosotros llamamos medidas bazooka. Entonces, ahora yendo específicamente a Estados Unidos, la Reserva Federal de Atlanta, en el primer gráfico de arriba, lo que suele hacer es con los datos que van saliendo, nos ahorra el trabajo y dice cuánto piensa que va a ser el PBI en el próximo trimestre. Bueno, que es la línea verde. Esa línea verde es estimativo, como ustedes ven, lo fue subiendo. Hoy la expectativa es que en el tercer trimestre el dato que salga sea de un crecimiento anualizado del 3,2. Esto hace una semana atrás era 3 y antes era 2,5. Con lo cual se están elevando las expectativas de crecimiento de Estados Unidos. Esto es lo que se dice no landing, o sea que seguiría creciendo al mismo ritmo que venía creciendo. Y cuando ve uno el cuadro de barras, lo que te marca esa es una encuesta de BOFA, de lo que era el Merrill Lynch, de a los portfolio managers de cuáles son sus expectativas. Hoy las expectativas es un aterrizaje suave. Esto permitiría bajar bastante las tasas de interés y la expectativa de un no landing son bajas. Yo creo que lo que va a pasar los próximos meses es que la línea verde de no landing va a subir, la de recesión va a desaparecer, que es la naranja, y bueno, y la soft landing va a seguir siendo el escenario más probable. Esto es muy importante porque esto es lo que va a definir lo que va a ser la Reserva Federal en cuanto a qué tan rápido baja tasas de interés. Nosotros en Buda lo que pensábamos hace unos meses es que íbamos a tener, con los datos que veíamos viendo, era una desaceleración económica, un consumo que se venía desacelerando porque el ahorro era bajo, porque el ingreso no crecía con la misma fortaleza que el consumo. Esa era nuestra visión. Bueno, la realidad es que los últimos datos, sobre todo las revisiones que hizo Estados Unidos, nos hizo dudar de esto. Yo digo que los datos de Estados Unidos se parecen a los del INDEC, que, digamos, uno toma decisiones, pero han hecho revisiones muy fuertes sobre algunos de esos datos que nos hicieron cambiar de opinión de qué tan fuerte estaba la economía de Estados Unidos. Entonces, abajo lo que se ve es que primero el ingreso y el consumo estaban más fuertes de lo que se esperaba, tanto el ingreso como el consumo vienen creciendo a un 3% año contra año. Estados Unidos es casi un 70% consumo, con lo cual es lo que determina prácticamente el Producto Bruto, el crecimiento del Producto Bruto. Pero lo más impresionante que pasó en las revisiones es que nosotros hasta hace un mes pensábamos que la tasa de ahorro en Estados Unidos era el 2,9%, que es muy bajo en términos históricos, se corrigió a 4,8%. O sea que el consumidor tiene mucho más poder de fuego para seguir manteniendo un consumo alto. En cuanto a la inflación, el dato que se conoció el otro día, nosotros también pensábamos que venía una desaceleración, que fácilmente ibas a llegar a ese 2% de inflación que espera la Reserva Federal. La realidad es que el dato medido por IPC, que es el primer gráfico en negro, lo que te marca es que sobre todo el subyacente, donde se saca energía y alimentos, sigue en niveles de 3,3, es un poco más alto de lo que se esperaba. Acá puede una influencia del huracán Helene y de los paros portuarios, pero es un numerito que marca que la inflación en Estados Unidos puede ser persistente. Ahora vamos a tener el dato de PCE, que es el que sigue la Reserva Federal. Se espera que el de septiembre se ubique en 2,6. Está más o menos entre las expectativas de la Reserva Federal, con lo cual no sería un problema.
Pero algo que yo monitoreo es el último gráfico, el de la derecha abajo, que son las expectativas inflacionarias. Si nosotros escuchábamos a Powell en la última reunión de la Reserva Federal, él decía, como la verdad el mercado laboral se enfrió y el desempleo está subiendo, yo bajo 50 puntos básicos porque aparte estoy muy tranquilo con la inflación, porque la inflación viene bajando, las expectativas inflacionarias están ancladas, las materias primas no marcan presión, el costo salarial está anclado. Bueno, todo esto el último mes cambió y por eso yo estoy muy interesada en ver qué va a decir la Reserva Federal el 7 de noviembre, el 7-8 de noviembre, cuando se encuentre, porque alguno de este relato me parece que puede empezar a cambiar. Como les decía, ese gráfico lo que muestra son las expectativas inflacionarias medidas por los TIPS, que son los SER, como los bonos SER de Estados Unidos, y los swaps, que marcaron que las expectativas inflacionarias subieron de más o menos un 2 a un 2,4. Esto es algo que yo monitoreo. Las materias primas subieron de precio y los salarios siguen creciendo a un 4% por año en vez del 3,7% que se esperaba. Entonces, esto puede hacer que cambie la narrativa de la Reserva Federal y que cambie las expectativas de baja de tasas con respecto a la Reserva Federal. La economía de Estados Unidos, ¿cómo sigue? Para mí va a depender totalmente del mercado laboral. Acá es donde se ve cierta debilidad y acá es donde tenemos que ver cuánto se va a seguir debilitando. Por un lado, la creación de empleo, que es el gráfico de arriba de barras, que nuevamente este dato se corrigió muy fuertemente a la baja hace más o menos 2 meses atrás, pero el último dato de empleo en septiembre fue casi el doble de lo esperado, la creación de empleo, que yo creo que se puede llegar a revisar esto en unos meses, por eso les digo que hay que tener un poquito de cuidado, pero concentrándonos en lo importante, la realidad es la línea roja, que es como un promedio móvil de la creación de empleos. Se están creando menos empleos de lo que se creaban el año pasado, por ejemplo. No hay destrucción de empleo, una creación de empleo de alrededor de 200.000 puestos de trabajo no es preocupante. Si baja abajo de 150.000 es cuando nos empezamos a preocupar. Pero es un mercado laboral que está más frío y hay menos contrataciones, que es lo que muestra el de vacantes, ahí se dice job openings, que el año pasado la demanda de trabajo, de trabajadores, era más o menos 12 millones, ahora está en 8 millones. Hay un puesto de trabajo ofertado por cada desempleado. Esta ratio llegó a ser 2-1, con lo cual estaba el poder en la casa del empleador. La tasa de desempleo subió desde niveles súper bajos, de 3,5, subió a 4,4. Las últimas medidas están más cerca de 4,1. Con lo cual, concluyendo, es un mercado laboral que se enfría. Este es un indicador con rezago que se puede deteriorar muy fácilmente dependiendo de las expectativas, sobre todo de las empresas, pero por ahora no es preocupante, pero sí es un mercado menos demandado. Si hay un deterioro en la economía de Estados Unidos, va a empezar por acá. Eso, un poco resumiendo Estados Unidos, después vamos a hablar de con este escenario qué pensamos que va a ser la Reserva Federal. Pero siguiendo con el aspecto económico, vamos a hablar de China. China es un país que el gobierno se puso un objetivo de crecer a un 5% este año. Recordemos que históricamente las tasas chinas eran un 6, un 8%. Eso fue cuando China entró en los 80 a la Organización Mundial del Comercio, fue el gran exportador y manufacturero del mundo, con salarios bajos y precios bajos. Bueno, ese modelo desapareció. Primero, hoy los salarios en China son mucho más altos, fue una importante creación de clase media, se le están cerrando las puertas al comercio internacional y cambiaron su modelo de crecimiento de exportación a consumo interno. Pero se formó una burbuja inmobiliaria que tiene mucho impacto en el consumidor, porque el 70% del patrimonio de una familia china está puesto en su propiedad. Es un país que tiene 25% de desempleo entre los jóvenes, no tiene seguridad social, tiene una demografía, una población que envejece y que empezó a caer a partir del año pasado en términos absolutos, con lo cual el gobierno sabe que no puede crecer abajo un 5% por si no puede tener problemas, digamos, de inestabilidad social. Con lo cual, hasta todo este año ya venía con política monetaria laxa de bajar tasas,
tratar de fomentar el préstamo sin demasiadas repercusiones en la economía, sin demasiado éxito. Las últimas medidas, ¿por qué son diferentes? Porque ya son más del lado fiscal, que suelen ser mucho más potentes, como se vio durante la pandemia en Estados Unidos, sobre todo, son mucho más potentes y más rápidas que la política monetaria. Entonces empezó a ayudar al sector inmobiliario que está por el piso, está en una crisis. Eh, el sector inmobiliario era un 30% de la economía china, con lo cual esto también tuvo un impacto importante en la economía. Ahora está ayudando a que la gente compre segundas viviendas bajo restricciones, con pagos mínimos más bajos, bueno, y que los gobiernos compren casas vacantes, emitiendo bonos. Por el lado del consumo bajó la tasa de hipotecas, entonces el consumidor tiene más ingresos disponibles. Eh, Así que bueno, después por el mercado laboral, el mercado de valores, préstamos baratísimos para que la gente compre acciones, están fomentando que el retail, el inversor minorista compre acciones chinas. No sé si estuvieron algún día en China, pero es un mercado, tiene una población que es muy especulativa, ¿no? Y crea burbujas también al mercado de valores con mucha facilidad. El sábado hicieron otros anuncios que no fueron suficientes, pero yo lo llamo esto whatever it takes, ¿no? Que China asumió una política de hacer todo lo que sea necesario para alcanzar ese crecimiento. Por eso esta vez les creo, porque saben que se tienen un problema importante. Entonces, China subió un 35,5% el último mes, desde su punto más bajo hasta su punto más alto. ¿Por qué? Está súper suba. Primero por la baja exposición. Los últimos 3 años China viene perdiendo muchísimo flujo de inversiones, que lo estuvo recibiendo mucho India, que es un país con mucho mejores fundamentals. Pero la realidad es que cuando uno ve el gráfico de arriba, primero esa encuesta que yo les decía que hace BOFA, otras preguntas que hace es los trades más concurridos, ¿no? Entonces, los trades más concurridos es estar long las 7 magníficas y estar short China. Esto era a septiembre. Entonces, todo el mundo ya estaba negativo en China. A todo eso lo que muestran los otros gráficos es que las posiciones vendidas estaban en su máximo, en niveles que fomentan un rally, y la posición era muy baja. Y en el gráfico, en la tabla negra, lo que muestra es una placa de Bloomberg, pero lo que muestra es la evaluación. El forward price earning, o sea, el precio de utilidad de este mercado, 12 meses vista, está en 13 veces. Y para que se haga una comparación, Estados Unidos tiene este mismo ratio en 22. Entonces es un mercado que estaba súper barato. Una acción como Alibaba o Baidu también 9 veces, 10 veces, con las tecnológicas de Estados Unidos en 24, 30. Entonces, todo este combo es, cuando vos tenés una noticia, el mercado vuela. Cuando tenés un catalizador, se dan estos movimientos parabólicos como el que se vio. Como todo en la vida, cuando algo sube muy rápido, o sobre todo los mercados, baja rápido. Bueno, desde ese máximo corrigió como un 15%, porque rápidamente Goldman Sachs salió a decir, compra en China, las posiciones se dieron vuelta, obviamente hay cobertura en posiciones vendidas, eh, y por eso tuvimos esa corrección de 15. Nosotros lo vemos como una oportunidad, porque algunas de las cosas que nosotros mencionamos, como las bajas posiciones, posibilidad que en el mediano plazo esto tenga un impacto en la parte económica, dada nunca se dieron medidas tan grosas en términos de magnitud, con lo cual son un poquito más creíbles. Pero habiendo dicho todo eso, no soluciona los problemas estructurales de China. China puede sufrir lo que se llama una japonización, ¿no? Que es, Japón en los 80 tuvo una burbuja inmobiliaria que se empezó a desinflar en los 90, situación parecida a la que puede estar China. China hoy tiene deflación, como también la tuvo Japón, también tiene el mismo problema demográfico que tiene Japón, y bajando tasas. Acuérdense que hasta hace poco en Japón las tasas eran negativas, y no en términos reales, en términos nominales. O sea, impresionante. Los primeros 4 gráficos que muestro ahí son más bien por ejemplo, el sector inmobiliario. Cuánto se construyen nuevas casas, se desplomó, el gráfico del medio, digamos. Los precios de las propiedades no paran de caer, y la confianza del consumidor, que es el gráfico de abajo del medio,
está en el piso, como les decía. Estas son las cosas que hay que monitorear, pero bueno, este rally que tuvimos, cuando hay estas situaciones en China, pueden ya tener rallies y se mete el inversor minorista, puede haber rallies del 50 o 100%. Entonces, y yo creo que pueden llegar a alcanzar ese crecimiento superior. Y con que mejoren un poco las expectativas, en el mediano plazo y de forma táctica, estamos ok con tener China. Por el contrario, en Europa no va ni para atrás ni para adelante. El Producto Bruto último está en 0,6, se cree que en el tercer trimestre va a estar en 0,2, 0,5. El gran problema es Alemania, que es la economía más grande de Europa. Alemania se construyó en base a tres cosas: energía barata de Rusia, no more; mano de obra barata de Europa del Este. Los salarios en Europa del Este, como en el resto de Europa, subieron y hicieron un catch-up con lo que es el resto de Europa, y venderle productos a China, que esa demanda también cayó. Entonces, la verdad que Alemania ya no es la economía que era antes y no tiene la misma atracción. Y la economía no va ni para atrás ni para adelante. Francia está un poquito mejor, Italia, España están un poquito mejor, pero dado el tamaño de Alemania, no llegan a compensar. Por otro lado, en el gráfico a la derecha, lo que se ve es que los últimos datos de inflación, la inflación en la eurozona ya está abajo del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, como también lo es de la Reserva Federal Americana. Entonces, yo pienso que esta semana Europa se junta al Banco Central Europeo, creo que el jueves, que va a bajar 25 puntos básicos y que va a ser mucho más rápido en bajar la tasa. ¿Por qué es esto importante? Por el dólar. El dólar estadounidense nosotros lo medimos con un índice que se llama DXY, que son las contrapartes comerciales de Estados Unidos. Europa o el euro es un 50% de eso, el yen es el segundo más importante. Hasta ahora, hace un mes atrás, yo le hubiera dicho que la Reserva Federal va a ser la más agresiva en bajar tasas. Ahora creo que el Banco Central Europeo va a ser igual o más agresivo. Por otro lado, las nuevas autoridades de Japón, el Banco de Japón subió tasa en su reunión de abril, hoy tiene una tasa positiva y se esperaban más subas de tasas en Japón, que eso hizo que el yen se apreciara de 160 a 140. Bueno, las nuevas autoridades en Japón dijeron, bueno, no vamos a bajar, no vamos a subir tasas con la misma velocidad. Con lo cual, el euro y el yen no creo que se debiliten, que se fortalezcan tanto como yo pensaba hace un mes atrás. Con lo cual, el dólar estadounidense puede seguir relativamente fuerte en el mediano plazo, por más que sea una moneda que está cara en términos absolutos y relativos, y que aparte tiene el problema de déficit de deuda como tienen muchos de estos países. Entonces, yo creo en el debilitamiento del dólar a largo plazo, pero en el mediano plazo creo que puede seguir fuerte respecto al euro y al yen. Esto tiene implicancias para los commodities, que después lo vamos a ver en más detalle. Ahora, ese es el panorama económico. Ahora, yendo a mercados, ¿cómo viene este año? Bueno, el mercado este año viene divino. Este es como una tabla periódica donde uno puede ver los principales activos: azul fuerte cuando suben más de un 10%, celeste cuando suben, naranja y rojo cuando caen. Bueno, los principales activos hoy prácticamente están arriba este año. China, que estaba en la ultratumba y el año pasado y otros años anteriores fueron de los peores activos, este año viene liderando, todavía con un casi 30% de rally. El S&P en 22%, esto se formó casi todo en el primer semestre, en el último trimestre solamente agregó un 4%, o sea, perdió un poco de fuerza este rally norteamericano. Emergentes 15%, pero eso es prácticamente empujado por China, aunque India también viene muy bien. Latinoamérica no va ni mucho ni para atrás ni para adelante, salvo Argentina, que es siempre un caso aparte. Japón supo estar más arriba, está arriba un 11%. REITs, que son el sector inmobiliario de Estados Unidos que cotiza en bolsa, está arriba un 11%. Esto es por expectativas de baja de tasa, es un sector sensible a tasa. El Russell 2000 son empresas chicas y medianas de Estados Unidos, también sube 10%, que también es un sector muy sensible a tasas, corrigió un poco con las nuevas expectativas de tasas que vamos a hablar. Commodities 10, el oro fue uno de los mejores activos este año, con subas de casi 30%, plata un poco más de 30%, el que venía medio rezagado era el petróleo, el último mes anduvo bien, pero no así tanto.
Y la renta fija viene bien, viene aportando entre 5 y 8%, también después vamos a ver en más detalle. El único naranja es la tasa de 10 años de Estados Unidos, que empezamos este año en 3,60 y ahora tenemos en 4,1, ¿no? Entonces, perdón, 3,80 y ahora tenemos en 4,1, entonces cayó un poco. Pero en general es un buen año para los activos financieros, con sobre todo el mercado accionario traccionando súper bien. Súper bien. Entonces, gran interrogante con esta economía que les conté: ¿qué va a hacer la Reserva Federal? Todos, yo siempre digo cuando a mí me preguntan que el precio más importante en el mundo es la tasa de interés, porque por la tasa de interés se descuentan todos los activos financieros, inclusive los activos reales como puede ser inmobiliario u otras cosas, y todos los proyectos de inversión se evalúan también en una tasa de descuento. Entonces y la tasa más importante del mundo es la de Estados Unidos. Entonces, esta respuesta es importantísima. ¿Qué dijo la Reserva Federal en septiembre? Dijo, bueno, el desempleo va a ser más alto de lo que yo pensaba en junio, en vez de 4 va a ser 4,4. Esto me permite a mí bajar 50 puntos básicos y hacer mi primer recorte, porque aparte yo creo que la inflación, que pensé que iba a ser 2,8 este año, va a ser 2,6. La buena noticia, que lo que se conoce de datos hasta ahora es ese 2,6. Hoy la tasa de referencia de la FED está en 4,75, con lo cual esta gente tiene una tasa real de más del 2%. Esto es alto en términos históricos cuando se acerca más a un 1. Entonces, sin que pasara demasiado, la Reserva Federal puede bajar 100 puntos básicos con los datos que tenemos hoy en día, si no tenemos un repunte inflacionario, que no es nuestro escenario base, pero como les dije, ese riesgo aumentó y por eso las expectativas inflacionarias están reflejando algo de eso. Así que esto es lo que dijo la Reserva Federal, que va a bajar el diagrama de puntos, que es lo de abajo, dice, voy a bajar 50 puntos básicos en lo que va de este año y 100 más o menos el próximo año, y voy a terminar en una tasa de 3,75, 3,50 para el año que viene. Esto dijo la Reserva Federal en septiembre. Que nuevamente les digo, vamos Te a ver vuelvo si ahí, cambia Paula, un déjame poco. hacerte la primera Sí, pregunta ahí. sí. ¿Cuál es tu visión ahí del movimiento de 50 puntos básicos por sobre 25, que era lo que esperaba el consenso de mercado? ¿Fue por un tema de sentirse realmente cómodos con inflación, o fue porque están viendo algo que nosotros no estamos viendo y están preocupados de más por lo que es el mercado laboral? Entonces, no está tan claro esto del no landing versus alguna recesión que mucha gente ve. Si bien vos bien marcaste que esta revisión de datos hacia atrás, que fue sorpresiva por su magnitud, pero digo, ¿cuál es tu lectura de esos 50 puntos básicos del mes pasado? Sí, muy buena pregunta. Mira, lo que había pasado, primero que en la reunión anterior a septiembre, ya había gente que quería empujar por 25, porque había mucha gente, bastante importante del mercado, ex gente de la Fed o Mohamed El Larrián, que le decían, la estás corriendo por atrás y vas a tener una recesión. Está el moto en el mercado que la Reserva Federal cuando sube tasas siempre rompe algo. Cuando el año pasado tuviste los problemas en los bancos regionales o que puedes tener problemas en el área inmobiliaria comercial, decís, van a romper algo. Cuando ellos ven la tasa de desempleo en 4,4, se asustaron. Dijeron, che, tal vez lo estamos corriendo bastante por atrás. Las tasas ya son muy restrictivas, porque son una tasa real muy alta. Mejor que empiece fuerte, porque aparte ya hay gente en mi comité que me dijo que haber tenido que bajar 25 la vez pasada, comentaristas de mercado que me están diciendo que voy a tener una recesión, acelero. Y aceleró, y los datos se lo permitían. O sea, está perfecto. Por otro lado, ¿por qué se atrasaron tanto? Porque el otro temor que tiene la Reserva Federal es ser el Volcker del siglo XXI, que es básicamente Volcker. En los 70, el Banco Central Americano bajó tasas muy rápido, tuvieron una ola inflacionaria, tuvo que venir Volcker, subir la tasa a 15%. O sea, siempre están con esos dilemas, ¿no? También recordemos que la Reserva Federal tiene dos mandatos. Uno, una inflación al 2%, que ya con lo que les mostré, no necesitan que esté en 2. De hecho, históricamente está en 2,3, no estaba en 2, o sea, pero ya un 2,6 le sirve. Primero tiene ese mandato, pero también tiene el mandato de pleno empleo. Entonces, cuando por eso toda su decisión de septiembre estuvo basada en
la inflación está bajo control, tenemos muchísima confianza que esto llega a un 2, tenemos muchísima confianza y el mercado laboral se está debilitando. Y es por eso que esta narrativa está cambiando. Creo que están cambiando la narrativa de los bancos centrales también. Entonces, yo estoy muy interesada en ver si esto cambia la narrativa de noviembre con estos datos mejores de lo esperado que te mostré, con una inflación que tiene un tic. Como te digo, puede estar muy distorsionado por el paro portuario, por estos huracanes, Helene, Milton, puede estar distorsionado y se revisan los datos para atrás y para adelante todo el tiempo, o sea, es todo medio, medio con pinzas. Pero bueno, yo creo que es un poco por eso que ellos aceleraron a 50, que podían, porque una tasa de 5,75, cuando vos tenés, perdón, 5,50, 5,75, cuando vos tenés una inflación en 2,6 es exagerada, es exagerada. Ok. Los mercados anticipan, los mercados son anticipatorios, entonces cuando se empieza el ciclo de baja de tasas, el mercado pone cuarta y acelera. Eso lo vemos siempre. Entonces, el primer gráfico de líneas, lo que es la curva de rendimientos del tesoro americano. Las tasas cortas y las tasas largas en el axis de abajo. Entonces, ¿cómo empezamos? En julio fue uno de los peores momentos para la tasa, donde las cortas estaban en 5,5. La tasa corta hasta 2 años refleja la tasa de la Reserva Federal. La tasa de 10 años incorpora expectativas inflacionarias y de crecimiento. Más inflación, más crecimiento, tasa alta larga, menos inflación y menos crecimiento y hasta recesión, tasa larga más baja. Y la Reserva Federal, y la tasa hasta 2 años refleja lo que pensamos que va a ser la Reserva Federal. Entonces empezamos julio diciendo, bueno, la economía viene bien, no sé qué van a hacer, bueno. En septiembre, cuando la Fed baja la tasa, el mercado acelera y empieza a esperar hasta 75 puntos de baja para este año y más de 100 para el año que viene. O sea, se adelanta el diagrama de puntos de la Reserva Federal. Esto ya pasó, si ustedes se acuerdan, empezamos el año con gente que esperaba 6 bajas de tasas para este año y la Reserva Federal le decía, vos estás volado, pero lo esperaban 6, ¿no? Ahora, después se fue acomodando a estas 3 que esperamos ahora. Pero o sea, esto ya ha pasado en el mercado. Bueno, el mercado empezó a acelerar y en septiembre bajó la tasa corta de forma importante, 45 puntos básicos, a más un 4,5, eso es por expectativa de baja de tasas, y la tasa larga inclusive cayó más, porque dijeron, bueno, la economía, la inflación está controlada, básicamente, y se está desacelerando. Y pasó lo que se desinvirtió la curva. Antes, las tasas, como ustedes ven, las tasas largas son más bajas, son más altas que las largas. Entonces, lo que se ve en el gráfico a la derecha es que por mucho tiempo la tasa de 2 años estaba más alta que la de 10. Esto lo se veía como un indicador de recesión, que nunca ocurrió, pero con este movimiento de tasas, la de 2 empezó a bajar más que la de 10 y se desinvirtió la curva, o sea, se empezó a normalizar. Lo normal es que las largas sean más altas que las cortas por un tema de term premium, por muchas cosas. Entonces se empezó a normalizar. Hasta acá la historia feliz para el mercado, todo espectacular, mercado de bonos volando, todo divino. Con los últimos datos económicos mejor de lo esperado, expectativas inflacionarias que suben, y eso es la línea roja, que es, uy, no, para la Reserva Federal no va a bajar tanto, no va a bajar tanto la tasa, entonces la de 10 años, la de 2 años subió 44, y después también, uy, che, pará, pero tenemos más inflación. Ni les cuento ahora, cuando les cuente lo de Trump y Kamala va a ser un horror. Ahí la larga también sube más o menos parecido. Entonces, tenemos una volatilidad con respecto a las expectativas de tasas, y como le dije, es un dato muy importante para los mercados financieros, que esto ha marcado mucha volatilidad, sobre todo para el mercado de bonos, que el último mes los índices, a ver, lo tengo acá, el último mes los índices cayeron más o menos un 2%. Después vamos a ver que el retorno total es positivo porque los rendimientos o el carry es muy alto. Pero bueno,
esto simplemente, no me voy a adentrar a esto era lo que esperaba el mercado en baja esto es lo que contaba antes, lo que esperaba el mercado de baja de tasas en azul, y después de los últimos acontecimientos se pone más en línea de la blanca, que terminás con una tasa eh, el año que viene cercano a 3,25 y no abajo de 3, ¿no? Esto es un poco lo que se acomoda el mercado después de todo lo que vimos. Hoy en día la Reserva Federal y el mercado de bonos están alineados. Esas son buenas noticias. La mala noticia es, si los datos económicos siguen siendo muy fuertes, la inflación sigue siendo persistente, que la Reserva Federal haga una pausa muy larga y no baje las tasas como espera el mercado. Ya ni les quiero decir si tiene que subir tasa. No es mi escenario para nada, pero hay un riesgo que haya menos recorte de tasas de lo que hoy está descontando el mercado y de lo que marcó en su diagrama de puntos, que recién se va a conocer el nuevo diagrama de puntos en diciembre. Pues lo hacen cada 3 meses. Pero bueno, este es el gran dilema y el partido que nos estamos jugando hoy. Y hay dos cosas que uno sigue muy de cerca para ver dónde están las expectativas inflacionarias. Uno, el gráfico que le mostré, los tips y los swaps, y el otro es la tasa de 10 años. Que veníamos divino, digamos. Empezamos el año con una tasa en 3,80. El primer trimestre los datos económicos, tanto de inflación como de actividad eran muy fuertes, mucho más fuerte de lo esperado. La tasa se disparó arriba de 4, después empezó a verse el soft landing, la desaceleración, bajamos a 3,6 y con los últimos datos volvimos al 4,1, más o menos donde estamos hoy. Y ese es el partido que yo les decía, el hard landing y no landing, que también lo jugamos, que es este gráfico de Janus, que lo que dice es, si vos tenés una recesión, un hard landing, la tasa de 10 habitualmente puede estar entre 0 y 3, dependiendo de su seriedad. El soft landing, que era el marcado como lo estaba esperando, hasta ahora entre 3 y 4. Si no hay recortes de tasas de una pausa alargada, vas a tener esta tasa en 4 o 5. Entonces, el mercado hoy se está debatiendo entre este soft landing y no cuts, y ahí es donde tenemos plantada a la tasa de 10 años. Ese es lo que nos está marcando ese gráfico. Ahora yendo al mercado de renta fija. A mí el mercado de renta fija me gusta. Seguimos teniendo retornos altos en términos históricos. Eh, hipotecas securitizadas, como ser este gráfico es MBS, que son hipotecas securitizadas, tienen un rendimiento de 5%. Este es el cuartil 81, o sea, es como decir que es de los niveles más altos históricos en términos de tasa. Esto, bueno, en el rango de los últimos 10 años. En grado de inversión, que es el de mayor calidad, uno puede también tener 5%. Yo hago unos listados de bonos y uno encuentra acciones de investment grade de países desarrollados que arañan el 5. Esto no, y yo me refiero no a bonos del tesoro. Los bonos del tesoro yo no estaría, tampoco estaría en cash, los bonos del tesoro corto no estaría, ni estaría en cash, porque sí yo sigo esperando que la Reserva Federal baje tasas. Yo prefiero bloquear una tasa más alta por más tiempo. Entonces, hoy en renta fija me estoy ubicando en una duration de 3,5 a 4,5, donde uno puede tener un rendimiento de un 6% si tiene grado de inversión, un poquito de emergentes y fondos flexibles que tienen, por ejemplo, hipotecas securitizadas. Para mí me sigue pareciendo más atractivo eso que tener la plata en money market o tenerla en bono del tesoro cortas, que parece que eso va a tener corta vida, ¿no? Como vimos antes, digamos, si la Reserva Federal, si se acomoda la inflación, la Reserva Federal baja tasas rápidamente, el mercado se adelanta y los rendimientos de los bonos tesoro cortos bajan muy rápidamente. Entonces uno tiene lo que es un riesgo de inversión. Por eso yo creo que hay que salir de los money markets y de los bonos cortos e ir a estrategias un poquito más largas. También se pueden comprar bonos individuales. En el high yield, que es el de rendimiento, de alto rendimiento, o sea, menor calidad crediticia, pueden rendir en un 7, igual que emergentes. Yo siempre apuesto a carteras diversificadas. Yo hoy no estoy propiciando el high yield porque tiene spreads súper bajos. El spreads es como la prima de riesgo que me paga por el riesgo crediticio. Hoy en día es súper baja
y eso se ve donde dice spread en el primer gráfico y el cuadradito, también dónde está posicionado en cuanto a su historia. Entonces, lo que se ve es lo que es el high yield, está caro en términos históricos, el spread es muy bajo lo que me paga por esa prima de riesgo, está atractivo lo que es deuda securitizada, investment grade tampoco está barato. Si yo les hubiese mostrado la diferencia de Estados Unidos o Europa, Europa está un poco más atractiva la deuda, por eso yo voy a fondos globales más bien de renta fija. Y los spreads es lo que se ve históricamente, es más gráfico, tal vez tanto emergentes como high yield tienen hoy spreads bajos. La diferencia es que mercados emergentes de repente tienen mejores fundamentales de lo que tenían en el pasado, con lo cual para mí justifica bastante, me gustan más emergentes que high yield. Esto simplemente para decir que los retornos de la renta fija han sido positivos, el retorno total, o sea, el carry más la apreciación del bono. Eh, los fondos que nosotros recomendamos están arriba 5, 6, 8, 9, 10% en lo que va del año. Y ahora yendo a la renta variable, quiero dejar para preguntas. El primer gráfico lo que muestra que el S&P tiene una evaluación cara en términos históricos, ¿no? Si uno ve los últimos 12 meses, el precio de utilidad está en 24 veces. En el gráfico de línea se ve que es un nivel bastante alto. Si uno mete las expectativas de ganancias que tiene este mercado, que es más o menos de 10% para este año y el año que viene, es 22, sigue siendo una evaluación cara. Y lo que pasó es que el crecimiento más genuino de un mercado está cuando está apoyado por ganancias corporativas. Cuando uno ve el mercado americano, un pequeño porcentaje es por crecimiento en ventas. Se espera que este año el crecimiento en ventas sea 1,5, que es relativamente bajo. Pero los márgenes, pero las ganancias crecen un 10. O sea, no crecen por ventas, sino que crecen porque los márgenes están en niveles históricos. Para mí esto es un crecimiento de ganancias poco genuino. El mejor crecimiento es el que viene por ventas. Si nosotros tenemos presiones inflacionarias, eso puede comer algo de los márgenes. Y la mitad del rally se explica por este aumento del múltiplo, que empezamos el año con un múltiplo de 18 y ahora estamos en 22, para que se den una idea. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, que este mercado está evaluado a la perfección, que cualquier cosa que salga mal puede descarrilarlo. Y después vamos a hablar del tema de las elecciones, que me parece que puede ser un componente importante en este aspecto. Y hubo una rotación sectorial que nosotros venimos propiciando hace mucho. El sector más caro, obviamente, es el tecnológico, es un sector fantástico, pero está caro, tiene una evaluación de 25, 30 veces ganancias. Pero es el mejor sector este año, el que más subió, eso es lo que muestran las gráficas de barras. El year to date, o sea, lo que va del año, las tecnológicas subieron un 25%, pero lo que pasó los últimos 3 meses, que sectores más defensivos o más sensibles a tasas subieron más. Y utilities, que son servicios públicos, el inmobiliario, el financiero, esto es por expectativas de baja de tasas, empezado a traccionar más eso. Si bien el último mes las tecnológicas recuperaron bastante, lo que se ve en el gráfico de arriba a la izquierda es que las magníficas 7, el Nasdaq no, el S&P la semana pasada hizo máximos, no el Nasdaq. El máximo en Nasdaq fue en julio y las magníficas 7 tuvieron su máximo también, obviamente, en julio. No han alcanzado nuevos máximos y esto es lo que muestra esta rotación que nosotros venimos propiciando hace rato y la seguimos propiciando. Una forma de jugar este mercado es que un ETF lo llama equal weight, ¿no? Un S&P que en vez de tener esa concentración en tecnológicas del 30%, donde nosotros vemos más potencial de corrección, comprar un índice donde cada una de esas 500 acciones tiene una ponderación igual del 0,2. Y la verdad que ese ETF viene traccionando súper bien. Es una forma de jugarle, sino también eso, a nosotros nos gustan en alguno de estos sectores, ¿no? Más que estar en el S&P directo, en el Nasdaq o en las tecnológicas. Después hablamos de emergentes. Nosotros pensamos que somos muy optimistas si nosotros tenemos un escenario de baja de tasas de la Reserva Federal, un debilitamiento del dólar, eso es bueno, como dije antes, para emergentes.
El gráfico verde lo que muestra es que el S&P le viene sacando terreno a emergentes de forma brutal. Emergentes viene cayendo respecto al S&P. El último mes vemos ese pic, esa pequeña suba que es, como les decía, dado por China. Nosotros pensamos que no necesariamente Estados Unidos va a corregir mucho, sino que se va a mantener, como les dije, los últimos 3 meses emergentes traccionó más que lo que desarrollados. Entonces, que el S&P no crezca tanto, corrija un 10, 15% y que emergentes pueda seguir subiendo. Esto, como decía, es el dólar, el gráfico de la derecha, que marca que el DXY había caído de 115 al 100, recuperó ahora un poco con el tema de que la Fed no baje tanto tasas, y el correlato importante que tiene esto sobre los commodities, que es el otro gráfico de muchos colores, verde los agrícolas que repuntaron, petróleo, que bueno, obviamente por también el conflicto en Medio Oriente, industrial, los metales industriales mejoran mucho con las mejores expectativas en China. Obviamente, commodities tiene el tema del dólar que lo beneficia, el tema el tema de China sí mejora. Y el oro es un bicho muy particular, que su principal driver es la tasa real. Si la tasa real baja en Estados Unidos, el oro en general sube. Sin embargo, el dólar ya viene subiendo de hace rato. También subió con un dólar fuerte, que es raro. Un dólar fuerte es malo para commodities. ¿Por qué subió el dólar? ¿Por qué subió el oro? Bueno, los bancos centrales no paran de comprar oro, sobre todo los emergentes, reducen sus posiciones de treasuries americanos, están aumentando sus posiciones en oro, esto es China, India, Rusia. Esto pasó mucho después de que Estados Unidos le confiscara las reservas a Rusia cuando invade Ucrania, ahí se asustaron todos. Cuestión, y a todo esto, commodities en general, si hay presiones inflacionarias, son una buena cobertura frente a presiones inflacionarias, activos reales en general, commodities en particular y el oro en particular. Con lo cual, si bien el oro subió mucho, nosotros seguimos optimistas en oro. El oro ya subió un montón, hay otras formas más agresivas de jugarlo. Uno es con las mineras de oro, hay un ETF que se llama GDX que sigue las mineras de oro, no alcanzó nuevos máximos, yo lo veo como una oportunidad. El gráfico derecha de arriba es la plata siempre digo que es como el oro con esteroides, es un beta al oro, y en la plata cuando uno ve un ratio también de oro contra plata, la plata todavía puede tener mucho recorrido. Y si bien el gráfico a la derecha en azul y rojo lo que muestra es que las compras de oro en futuros han sido las más altas históricamente, lo que está empezando a pasar es lo que muestra el gráfico de abajo a la izquierda, que es que los minoristas empezaron a comprar oro de vuelta. Esta suba del oro se dio, con la línea blanca, es el posicionamiento de los ETFs. Los ETFs que están con backup físico de oro venían reduciendo sus posiciones porque la gente no estaba entrando al GLD, por ejemplo, que es el ETF más clásico de oro. Bueno, lo que empezó a pasar en este último rally del oro es que se están sumando los minoristas. Así que por eso yo creo que este rally en oros continúa. Entonces, cuando ustedes ven lo que estamos recomendando, siempre carteras diversificadas, tenemos una sobreponderación a renta fija con esta duration y este yield que les dije que es atractivo. Este rendimiento del 6-7% augura un retorno total para los próximos años en esos niveles, es un perfecto colchón para las carteras. En la renta variable estamos propiciando fondos globales, nos gustan emergentes y nos gustan fondos globales con cierto sesgo de calidad o a empresas más chicas o medianas. Eso es, nos gusta una posición en China táctica, nos gusta India largo plazo, nos gustan commodities, particularmente oro y petróleo. Petróleo venía rezagado, las petroleras, por ejemplo, XLE. Eso es más o menos donde, y después con algunos alternativos macro hedge funds, es donde venimos posicionados. Y ya para terminar con la parte política y dejar para preguntas, cuando ustedes saben que las encuestas son muy malos predictores, la gente empieza a usar las apuestas como mejor predictores para las elecciones, y este tipo de apuestas lo que viene marcando es que una vez que se baja Biden, mejoran mucho las chances de Kamala Harris, esa es la línea blanca, pero esto se disipa un poco, claramente ya cuando empezó con mucha fortaleza, se disipó un poco. Hoy realmente el resultado de Estados Unidos es un error estadístico, ¿no? Es muy, 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 sí, no es claro.
¿no? El mercado se suele poner nervioso con la incertidumbre. Política, esta vuelta parece ignorarlo, aunque y también es verdad que tiene instituciones muy fuertes Estados Unidos, con lo cual no se le da mucha importancia al presidente porque no cambian las cosas 180 grados como pasa en Argentina. Pero habiendo dicho eso, después vamos a ver los modelos económicos de Kamala Harris y Donald Trump son muy diferentes, con lo cual para mí que se tome con tanta ligereza no tiene mucho sentido. Una de las principales cosas es que va a depender mucho cómo termine el Congreso. Probablemente sea un Congreso dividido, donde ninguna de las dos partes pueda llegar a una mayoría. Esto da cierta tranquilidad que nadie va a poder hacer nada muy grotesco, sobre todo para impuestos se necesita el Congreso. Entonces, si uno la dejase a Kamala Harris, subiría el impuesto corporativo a 28%, y si uno lo deja a Trump, lo bajaría a 15%. Hoy está más o menos un 20%, un 19%. Entonces, lo que se espera es que con Kamala Harris haya más impuestos, más regulaciones, que hace control del precio, que como argentino no puede dejar de reírse, pero bueno, eh, digamos, va a ser más regulados, y Trump va a ser menos impuestos, bueno para financieras, bueno para criptos, malo para México, malo para China. Trump quiere subir 100% tarifas a China, o sea, son modelos muy diferentes. Entonces, para el temas internacionales no necesitan el Congreso, para impuestos sí. En los dos casos van a mantener una economía con déficit y con deuda aumentando. Esas son malas noticias. Trump es más de déficit y más de inflación. Trump trae más inflación y más déficit, aunque no parezca, que Kamala Harris. Entonces, yo creo que si gana Kamala Harris, el mercado se lo va a tomar mal, porque va a ser más regulaciones y más impuestos en el margen. Y después, la otra implicancia importante es en términos externos. Si gana, y en las monedas emergentes, si gana Trump, es malo para México, China, va a haber una especulación de que es bueno para Argentina. Yo tengo mis dudas, pero bueno. Eh, Así que bueno, eso es un poco. Por eso que creo que estas elecciones en Estados Unidos no son tan inocuas como lo está leyendo el mercado. Pero bueno, quiero cortar un poco ahí y dejar para preguntas. ¿Se me escucha? Sí, Ah, sí, se escucha, ok. No, pues recién en el medio de la presentación creo haberte hecho una pregunta y no se escuchaba, por eso quería verificar el micrófono cómo estaba funcionando. Clarísimo, Paula. La verdad que muy buen pantallazo general a las principales dinámicas y a los principales temas a los que tenemos que estar presente cualquiera que sigue los mercados. Alguna pregunta que surge o que me fue surgiendo mientras te iba escuchando. En materia de equity americano, por ejemplo, ¿ves todos los sectores igual de bien valuados o de ricos, como dijiste? Pues, estamos de acuerdo que el mercado americano está en niveles altos en términos de price earnings. Ahora, ¿están todos los sectores igual en esos múltiplos o hay algún sector que te parezca que tiene algún grado adicional de atractivo? Y lo ato con alguna pregunta de algún asistente que se pregunta, y entiendo que tiene que ver con la mención que hiciste del consumo, que repuntó muy fuerte en la última revisión, si las acciones de consumo están caras también en este nivel de price earnings. sí, muy buenas preguntas. Mira, hay sectores que están baratos. Por ejemplo, el financiero está barato, salud está barato, 11, 14 veces ganancias. Financieros, salud, todo lo que es energía y una generación de caja infernal, las petroleras, todo lo que es materials, o sea, materiales básicos, todos esos sectores están baratos. Y lo que yo te decía antes de apostar a un ETF de equal weight, ese ETF tiene un precio de utilidad 17 veces, con lo cual ya te hace un combo mucho más balanceados que el S&P, que tenés una posición muy grande en tecnológicas. Entonces ese es un poco contestando a tu pregunta. ¿Me estoy Perfecto. olvidando algo? Me hiciste una segunda parte, a ver si me estoy olvidando. No, si estaban todos iguales, pero creo que fue Ah, bastante bien resuelta. Hay otro sí. eje temático que se habla mucho en este tipo de charlas para inversores así de banca privada y demás, que es el tema y el fenómeno de la inteligencia artificial. ¿Qué visión tenemos ahí? ¿Qué comentarios tenés ahí? Creo profundamente, las tecnológicas están despidiendo gente y reemplazando por economía artificial. No lo dicen públicamente porque obviamente no es políticamente correcto,
pero ahí podés tener una ganancia de productividad importante, y yo lo que dije, los márgenes, hay que ver cuántos esos márgenes se pueden mantener, porque en realidad uno tiene los beneficios de la inteligencia artificial. Cuando veo uno de las acciones, me parece que las expectativas se movieron, se pasaron un poco de mambo. Y yo comparo un poco a las ventas de iPhone de Apple en el pasado o de Tesla, ¿no? Cuando el mercado se adelanta demasiado a las expectativas. En los años, a los principios de los 2000, los iPhones se vendían a doble dígito por año. Eso un día dejó de pasar y la acción y los analistas tienden a extrapolar ventas, ¿no? Entonces un día se dan cuenta que no, que se pasaron de rosca y corrigen. Con Tesla pasó lo mismo, ¿no? Que va a vender tantos autos. Bueno, también se corrigieron, por eso se corrigió la demanda de litio y un montón de cosas relacionadas. Tengo la sensación que algo parecido está pasando con inteligencia artificial. Es verdad que las empresas están aumentando su CAPEX en esto. Es verdad que es algo que está para quedarse, pero tiene algunas similitudes con el .com que vimos a principios del 2000, con la ventaja que son compañías infinitamente mejores que la teníamos en el año 2000 en cuanto a tecnológicas, pero yo no entraría de lleno a estas empresas de inteligencia artificial como estos plays habituales como puede ser Nvidia, por ejemplo. Esperaría un poco, porque me parece que las expectativas pasaron de rosca. Creo que puede pasar que ahora empezaron a reportar resultados del tercer trimestre las empresas. El día más importante es cuando reporta Nvidia, que siempre es una de las últimas en reportar. Ese es el día más importante porque así como antes era el resultado de Apple, hoy en día es el resultado, el que importa es el resultado de Nvidia, ¿no? Como icónica de mercado. Y yo creo que en un trimestre va a decepcionar. Yo no voy a ser quien que diga cuál, cuándo, pero es una acción que no está barata tampoco. Con lo cual, viste, tiene mucha promesa metida. Y si bien yo puedo creer en inteligencia artificial, me cuesta comprar compañías caras. Y de hecho, yo te mostré, hay muchas de estas magníficas 7, incluyendo Nvidia, que no volvieron a sus máximos. Entonces, yo creo que esta rotación sectorial va a seguir ocurriendo. Entonces hay que esperar un poco. Te bajo un poquito, ya viniendo más al cono sur, no a Argentina todavía, sino te hago un paso previo por Brasil. Brasil tiene múltiplos bastante bajos en relación a otros mercados, ¿no es cierto? ¿Ves valor ahí? ¿Va a seguir siendo un mercado pesado el año que viene? ¿Qué comentarios tenés? Sí, mira, Brasil entra un poco en la temática que yo te decía de emergentes y commodities. El 30-40% del Ibovespa está compuesto por empresas de commodity, como puede ser Petrobras, Vale y la siderúrgica, ¿no? Mm, Entonces está muy atado a esas historias y lo que pasa en China también, por eso Vale recuperó, venía muerta, recuperó un poco el último mes junto con China, o las siderúrgicas también, ¿no? A mí me gusta Brasil. Primero tiene un múltiplo de 7, 10 veces ganancia. Tiene empresas que tienen dividend yields, o sea, dividendos contra market cap del 10-15%, pagan fortunas en dividendos, por ejemplo, Petrobras o Vale. Así que yo soy muy fan. ¿Qué lo venía retrasando a China, perdón, a Brasil? Lula. Tiene una retórica molesta con el management de Petrobras, una disciplina fiscal que se estaba deteriorando. Lo que pasó es que Lula se asustó, el real se venía depreciando, que a todo esto bueno para las empresas de commodities, y el riesgo país venía subiendo. Entonces reculó de algún modo y dijo, no, no, a mí la disciplina fiscal me importa. Haddad, su ministro de Economía, es bastante razonable. Ahora vamos a tener una transición en el Banco Central. El Banco Central ha sido extraordinario controlando la inflación, y ha sido independiente. Y el nombramiento que se hizo y lo que se conoció después, como que se puede seguir en esa línea. Y a esto se suma que las expectativas de crecimiento vienen mejorando. Se pensaba que era una economía que estaba creciendo un 2,2, parece que creció un 3. Entonces este combo creo que es positivo para Brasil con una evaluación que ya está barata y que ya el mercado está medio negativo, ¿no? Así que a mí me gusta Brasil. ok, te vuelvo para el norte un poco porque entró alguna otra consulta. Que también tenía pensada la pregunta y la omití en el orden, pero ¿cómo ves un poco la dinámica del déficit de Estados Unidos? Que pregunta acá Juan, que no hay, a priori no hay vistas de corrección de corto plazo, y si esto no puede empezar a repricing la curva por riesgo y generar algún debasing del dólar que obliga a mirar hacia otros activos como criptos, commodities y demás. Sí, mira, es una pregunta que recibo a diario y es una pregunta que viene hace rato, ¿no?
Hoy Mm, Estados Unidos tiene un déficit del 6,5 más o menos, 6,5. 2 puntos de eso son los intereses, el aumento de los intereses sobre la deuda, pero la verdad que viene mal. Y como te digo, Harris Harris y Trump tienen la misma política de seguir con déficits altos. Trump peor que Kamala Harris. Por lo menos Kamala Harris te dice que te va a subir impuestos para financiarlo. eh, para Trump esto es una fiesta. Así que es una preocupación. Me parece que no es una preocupación para lo inmediato, porque yo te digo, ok, salí del bono del tesoro y salí del dólar. ¿Qué compras? mm, ¿Qué reemplazos tenés? Europa no está mucho mejor. China, que el yuan intentó usar en algún momento la reserva de valor o posicionarse como la moneda, bueno, no, China viene para atrás, ni hablar que no es una democracia, con lo cual no hay una alternativa hoy a los bonos del tesoro o al dólar. Por eso es que no creo que hoy tenga un impacto. Lo que sí tiene un impacto en el margen de que la demanda de los bonos del tesoro americano por parte, sobre todo de emergentes, no es tan fuerte como lo era, y por eso que el oro se beneficia, ¿no? Entonces, cuando uno pensaba que la tasa neutral de 10 años de Estados Unidos era un 3, bueno, no creo que va a ser un 3. Por lo menos va a ser un 3,5, ¿sí? Eso sí en el margen creo que lo vas a tener, pero no creo que, por lo menos lo que veo por el mediano plazo, que nos vayamos a un 5, un 6, donde todo el mundo empiece a escaparse de los treasuries o a escaparse del dólar, porque no tenés, porque creo que no tenés mejores alternativas. Que sigue siendo, los ingleses tienen una frase de la camisa más limpia entre las camisas sucias o la casa más linda en un vecindario feo, creo que lo llaman así. Así que sí, por eso es bueno. que sí. Sí, de hecho, a ver, atándolo con tu comentario de tasa, hay muchos analistas que argumentan que tal vez la aceleración de la baja de tasa de 25 o 50 veces tiene que ver un poco también con disminuir un poco la carga de intereses del roleo de la deuda del Tesoro americano. Algunos no están de acuerdo con esos argumentos, pero hay gente que intenta explicarlos de ese lado. La realidad que algún tipo de efecto tiene en el presupuesto, ¿no es cierto? En el monto de intereses que se va erogando, si estamos roleando deuda a tasa de 5,75 y medio, 5,75, si las vamos a rolear el año que viene el 3,5, ¿no? Sí, por eso teóricamente hay una corrección. Pero después es importante el nuevo presidente que haga, ¿no? También vos pensás que Trump lo que sí quiere sacar son subsidios a renovables, por eso que Trump es malo para renovables y es bueno para el petróleo. Mm, Y después está todo eso del IRA, ¿no? De también subsidiar el reshoring, nearshoring, todo eso que yo creo que los dos lo van a continuar. O sea, sí, es gracioso lo que voy a decir los intereses, porque ese era el argumento que la gente usaba para decir que la Reserva Federal no iba a subir tasas. La Reserva Federal es independiente y tiene mandato de inflación y de empleo, ¿sí? Entonces te subió tasas igual porque tenías inflación, que me parece perfecto, y no le importaba que se fuese más déficit para Estados Unidos, pero se mantuvo independiente. Pero ese es el argumento, el contraargumento para decir que no iban a subir tasa. Bueno, fue la suba más importante y más rápida de la Reserva Federal de la historia, eso, ¿no? historia. Bueno, y bajando ya para ir terminando un poquito, pero a ver, si bien hoy estás muy enfocada en todo lo que son los mercados internacionales, sabemos que seguís los mercados locales, que interactúas permanentemente con inversores locales y que tuviste recientemente algún cargo también en una gestora de fondos, como mencionó al inicio local. En este marco que ves de dólar no tan débil en el corto plazo, en este marco de algo de flujo de fondos volviendo emergentes, producto del estímulo chino y demás, ¿qué ves en materia de flujos hacia la región, hacia Argentina, atándolo con la suba de los últimos mes y medio o 2 meses de la deuda argentina? ¿Qué estás pensando ahí? Yo creo que los flujos van a ir a emergentes y también a Argentina. Igualmente, para mí Argentina en un 80% es una historia idiosincrática que depende únicamente de Argentina. Somos el país con la deuda que más prácticamente que más rinde del mundo. Entonces, inclusive ya nos estamos acercando a Ecuador, pero si nos acercamos a otras economías en cuanto a posibles riesgos, upgrades, en el riesgo crediticio, etcétera, la deuda argentina, siendo muy cauta, todavía puede tener una apreciación del 10-15% y siendo muy positiva de 50%, ¿no? Y eso es dependiendo que también le vaya al gobierno. Entonces, me parece que la Argentina, si bien se beneficia de esta ola positiva hacia emergentes, no la va a frenar un cambio necesariamente de la Reserva Federal del dólar, porque tenés tanta disparidad o tanto atractivo con respecto al resto del mundo,
que hasta que hagas un catch-up inclusivo este emergente, ya tenés un upside importante, ¿no? Entonces todavía el partido se juega en casa, ¿no? O sea, está de lo que se pueda hacer así. Y lo que sí te voy a hacer un comentario. El otro día hablaba con una gestora internacional muy importante de los principales inversores de deudas en emergentes internacional, y el portfolio manager decía, hasta que Argentina no salga del cepo, yo no invierto fuerte en bonos argentinos, ¿sí? Entonces, me parece que una vez que Argentina salga del cepo, inclusive, el riesgo país puede caer mucho más rápido. Entiendo que hoy el gobierno también está en ese trade-off, en esa manejar las bolas en el aire entre la inflación, el cepo, bajar el riesgo país, etcétera, ¿no? Pero eso me decían. Entonces, me parece que cuando Argentina salga del cepo, y ni te cuento si hay un éxito en las elecciones el año que viene por parte del oficialismo, yo creo que los flujos pueden ser importantísimos, pero va a depender mucho más de Argentina que del contexto internacional, por más que obviamente tiene influencia, ¿no? Un contexto internacional que no se empeora enormemente, ¿no? Que no se Términos de empeoja riesgo mucho. país, a ver, y esto sin ánimo de querer hacer futurología, pero hoy con un riesgo país de 1200, ¿cuáles son los drivers que vos necesitarías para ver un riesgo país, vamos a pensar, en 1000 y un riesgo país en los mejores momentos del gobierno Macri, por ejemplo? Eh, Reservas, reservas, reservas. reservas, reservas, reservas. Cepo y elecciones legislativas posiblemente, ¿no? Sí, sí. Digamos, hoy lo que está mirando todo el mundo son las reservas, tenés vencimientos importantes el año que viene, y entonces las reservas son claves para eso, pero sí, como bien dijiste, lo que yo mencioné antes, el CEPO y las elecciones legislativas son los otros dos hitos importantes para que Argentina se vuelva a posicionar en el mundo, ¿no? Ok. Bueno, ya 1 hora y 10 y estando en línea con el tiempo que teníamos programado, Paula, nada más que agradecerte, la verdad que eh, súper clara tu exposición. Siempre invitamos a diferentes analistas o creemos que la diversidad en el enfoque ayuda a clarificar lo que nosotros hablamos con nuestros clientes a diario, pero siempre aportándole valor de gente con experiencia, de gente que está mirando el mercado desde diferentes ópticas. Creo que agrega un poco a todo lo que es la comunidad de Petri Valores. Así que agradecerte y sabe que vas a volver a estar invitada seguramente a seguir compartiendo tus análisis. Muchísimas gracias a todos. No, por favor, muchísimas Muchísimas gracias a gracias, Paula. ustedes por la invitación y a todos los que se sumaron, y hasta la próxima.